Entonces, hace 2 años, mis amigos y yo intentamos quedarnos en el parque después de la hora de cierre. Nuestro objetivo era solo tomar fotos, nada malo, solo queríamos poder decir que lo habíamos hecho. Sí, simplemente fuimos de baño en baño, de rincón en rincón y logramos quedarnos ahí, hasta que cerraron los portones y comenzó el mantenimiento. Realmente nos sorprendió no ser atrapados. Fue casi extraño, considerando lo en serio que Disney toma la seguridad. Con el corazón acelerado, nos sentamos un momento ocultos tras una lápida cerca de la mansión encantada. Comprobamos que los nombres de los empleados de Disney sí estaban grabados en cada una. Así que al final reunimos nuestro valor y empezamos a merodear por los alrededores, siempre cuidando de no ser vistos. A veces nos topábamos con un empleado de mantenimiento o un guardia y solo los esquivábamos o nos escondíamos en una esquina. Funcionó durante unos 30 minutos. Obviamente no podíamos seguir así eternamente. Y sí, nos atraparon, quiero decir. Nos felicitaron por haberlo intentado y logrado. Pero la historia no termina ahí. Lo primero que dijimos cuando nos atraparon fue: ¿nos van a encerrar en el calabozo? Y empezamos a reír. El guardia también se rió, no nos iba tan mal. También nos dijo que no éramos los primeros en meternos después del cierre, pero quería saber cómo lo habíamos logrado. Entonces le explicamos y se echó a reír diciendo que no era un mal plan. Luego dijo que debía llevarnos a los calabozos del parque para interrogarnos más, lo que nos pareció extraño. Desde el inicio sabíamos que, si nos atrapaban, acabaríamos ahí. Era nuestro plan. Queríamos visitar las catacumbas más que quedarnos en el parque fuera de horario. Entonces, llamó a otros empleados para que lo ayudaran a escoltarnos y nos dirigimos hacia Toontown. Luego bajamos en un elevador directo al infierno. Lo primero que notamos fue lo caro que parecía el elevador. No sé si me explico bien, es difícil de explicar. El interior estaba hecho de acero inoxidable, con espejos en cada pared, y el piso estaba cubierto con una alfombra roja, muy miserable, pero se veía caro. Solo había 2 botones en la cabina, sin contar los botones de emergencia, subir y bajar. Casi olvido mencionar que nunca nos pusieron esposas ni nos ataron las manos. Solo caminaban a nuestro lado, esperando que los siguiéramos. Así que pensamos en escapar. Esos tipos parecían agradables, como íbamos a imaginar que nos seguirían. El elevador se detuvo y tomamos ese pasillo impecable que olía a cloro y no había ninguna puerta. Por cualquier lado, solo había un pasillo vacío y uniforme. Caminamos tanto tiempo que parecía una eternidad y el silencio era total. Estábamos mis amigos, el guardia, 2 agentes de mantenimiento y yo. Finalmente llegamos a una puerta metálica pesada. Con un código de acceso y un lector de tarjetas, uno de los empleados deslizó su tarjeta y el otro ingresó un código en el teclado. Vi los números que él tecleó: 12, 15, 66. Aún lo recuerdo porque después entendí lo importantes que eran esos números. Y cuando lo recuerdo, me da risa. Pensándolo bien, es raro que me ría de eso. Nos llevaron a otro pasillo con mis amigos. Este tenía varias puertas a cada lado, y cada puerta tenía una pequeña ventana de plexiglas de 25 centímetros de lado, ubicada en la parte superior derecha. Para ser honesto, parecía el área de psiquiatría de un hospital, no tanto una prisión. Entramos al salón 1901, y solo había un escritorio con 3 sillas, perfecto para mis 2 amigos y yo. Luego nos dejaron solos ahí, cerrando la puerta detrás de ellos. Nos sentamos en las sillas como niños obedientes y esperamos su regreso, pero nunca volvieron. Esperamos 2 horas y no vimos a nadie. Tim se acercó a la puerta y curiosamente no estaba cerrada con llave, pero no la abrió. Sin embargo, temía que hubiera un guardia afuera y que pensara que estábamos intentando escapar. No queríamos más problemas. Esperamos unos 25 minutos, nos impacientamos y al final decidimos salir. El pasillo estaba tan vacío como la hora anterior, ni una señal de vida, nada. Empezamos a llamar por los pasillos: «Oye, ¿hay alguien?», y nadie respondía a nuestros llamados.
Vimos cámaras de vigilancia sobre cada puerta y nos preguntamos si había alguien en ese lugar. Deberíamos habernos ido sin dudarlo, pero otra vez, ¿cómo podíamos saber que en ese momento eso era lo mejor que podíamos hacer? Todas las puertas se veían iguales y todas tenían su propio número, pero no estaban en orden, los números estaban dispersos. Por ejemplo, nuestra celda era la sala 1901, pero la puerta siguiente tenía el número 1205. Lo pensamos un poco y al final supusimos que los números se asignaban un poco al azar. Caminábamos por ese pasillo sin saber realmente a dónde íbamos, qué esperábamos encontrar o si eso tenía alguna importancia. Subtítulos. Guy decidió que debíamos irnos de aquí. Según él, si realmente nos necesitaran aquí, habrían regresado y tal vez solo era una táctica para asustarnos. Sin duda solo querían hacernos creer que nos habían arrestado y nos estaban esperando afuera riéndose. Estaba realmente cansado de todo eso. Tim, por su parte, se mantuvo tranquilo todo ese tiempo, limitándose a asentir con la cabeza de vez en cuando. Me interesaban más las pequeñas ventanas en la esquina de las puertas. No fue una buena idea. Intenté decírselo, pero uno no escucha la razón cuando tiene miedo, y en ese momento estábamos aterrados. Las cámaras sobre las puertas tenían un sistema de detección de movimiento y seguían nuestros pasos por el pasillo desierto. Una pequeña luz roja sobre el lente parpadeaba cada segundo, no se escuchaba ningún ruido aparte de nuestra respiración. Y entonces sucedió, habíamos llegado al final del pasillo, pero desafortunadamente la puerta tenía otro código. Intenté con el que uno de los guardias había ingresado antes, pero en ese momento era inválido. Las luces se apagaron y escuchamos las puertas. Dios mío, todavía los veo hoy. Todas esas malditas puertas se abrieron al mismo tiempo. Todas estaban alineadas contra las paredes. Hicieron un chirrido y luego un gran estruendo, como si chocaran con fuerza contra la pared detrás de ellas. Como dije, después de haber puesto el código incorrecto, las luces se apagaron y las puertas se abrieron, excepto las que tenían el código. También notamos que, en el momento en que se abrían, un poco de luz se escapaba por las puertas. Nos quedamos ahí, atónitos, por lo menos 5 buenos minutos, sin saber realmente qué hacer. Supusimos que acabábamos de activar una alarma y que era solo el protocolo, una maniobra normal en caso de fuga. ¿Qué se suponía que debíamos pensar, de todas formas? Entonces, regresamos sobre nuestros pasos, alejándonos de la puerta cerrada con llave. Por una razón u otra. Empezamos a entrar en pánico y nos dieron ganas de correr, ni siquiera lo hablamos entre nosotros. En ese momento, todos sabíamos que debíamos hacerlo. Instintivamente, como una cría de gacela que sabe cuándo huir, podríamos decir que estábamos en la guarida de un león. No empezamos a mirar por las puertas hasta que habíamos pasado por lo menos unas 10. Había una persona disfrazada en cada abertura. Corrimos frente a unos Donald, unos Mickey, unos Goofy, unos Pluto y todos los demás personajes de Disney. Fue una locura y gritamos tan fuerte como nuestros pulmones lo permitían. Ya sé lo que dicen, nunca mires atrás cuando corres. Pero lo hice y los vi salir de sus celdas y seguirnos. No corrían, solo caminaban despreocupadamente. Eso lo hacía aún más aterrador, casi como si supieran que no teníamos a dónde ir. Hoy me pregunto si todo eso no estaba solo en mi cabeza, solo por el miedo y el puro pánico que sentíamos en ese momento. Pero lo juro por todo lo que más quiero, que escuché la música de It's a Small World sonar a través de un intercomunicador. Me dan mucho miedo las muñecas y la atracción siempre me ha asustado. Y en ese momento veía a las pequeñas muñecas mecánicas paradas en el marco de las puertas. Mientras pasábamos, mientras los personajes disfrazados seguían persiguiéndonos, las muñecas no nos perseguían. Dios gracias. Creo que me habría dado un infarto si las hubiera visto seguir a la escolta, aunque eso no mejoraba mucho las cosas, la verdad. ¿Cuántas veces te ha seguido un grupo de personas disfrazadas, aparentemente dispuestas a devorarte vivo? Al menos eso era lo que me decía para convencerme de seguir corriendo, porque detenerme significaba ser devorado por un maldito pato Donald.
No sé ustedes, pero no es así como yo quería morir. Tim lloraba, Guy sudaba y respiraba fuerte. Volteé la cabeza para ver si aún nos seguían. Por supuesto, así era. Ya no estoy realmente seguro de cuántas puertas habíamos pasado en ese momento, o si realmente había un personaje diferente frente a cada una de ellas. Pero sabía que ese pasillo tenía un final y que íbamos a salir de ahí rápidamente. Después de 1 o 2 minutos corriendo, volví a mirar hacia atrás y vi que ya no se podía ver nada detrás de nosotros. Aún oía sus pasos, pero creo que estábamos demasiado lejos para verlos, y ellos seguían caminando. El pasillo continuaba por lo que parecía una eternidad, y Guy tuvo que detenerse o se iba a caer de agotamiento. La puerta junto a nosotros estaba abierta, la luz encendida, pero no había nada en la habitación. Decidí que nos esconderíamos aquí para recuperar el aliento antes de seguir avanzando. Al cerrar la puerta, noté que tenía el número 1966. Una vez más, eso no nos decía nada en ese momento. Tim pintó de nuevo la habitación. Guy, por su parte, estaba tirado en el suelo, respirando igual de fuerte, mientras que yo estaba en la ventana. No veía nada afuera, ya no había música, nada, el pasillo estaba oscuro. Mimsa era difícil estar seguro, pero supongo que podría haber visto formas, sombras, cualquier cosa, así que seguí mirando. A los 15 minutos, Guy dijo que ya quería irse. Tim era el único lo bastante listo para sacar su nuevo smartphone. Sin señal, obviamente. Abrió la puerta lentamente, con precaución, pero ya no se escuchaban pasos. Además, nada parecía seguirnos. Pero aún así nos arriesgamos, volvimos a correr. Tardamos 5 minutos más en llegar a la puerta. No tenía código y estaba abierta. Entramos al pasillo anterior y gracias a Dios no había ninguna puerta, así que corrimos hasta el elevador. Presionamos el botón de subir y nos miramos sorprendidos por lo que había pasado. Ninguno de nosotros hablaba, solo esperamos hasta que la puerta se abrió. Regresamos a Toontown y empezamos a dirigirnos hacia la entrada principal. Nos mantuvimos discretos, usando la misma técnica para esquivar que nos trajo hasta aquí. Los empleados de mantenimiento y los encargados de seguridad seguían ahí, pero no podíamos esperar más tiempo. Finalmente, Tim ya no aguantó más y salió corriendo a toda velocidad. No entendía qué pudo haberlo puesto así, hasta que vi que todos en el parque estaban inmóviles. Observamos el rostro pálido. La voz en los altavoces decía que 3 refugiados se habían escapado y debían ser llevados de regreso a sus celdas. A Tim lo atraparon de inmediato. Personas disfrazadas salieron de repente, seguidas por sombras, empleados y guardias que nos perseguían. Después ya no veía bien, pero podía imaginar la bofetada escurriéndose de sus caras. Él quería que regresáramos ahí abajo, nos habíamos escapado y estaban furiosos, la puerta estaba muy cerca. Lo más aterrador era que no se oía nada, solo la voz en el intercomunicador, sin ruidos ni sonidos de empleados. Incluso en ese momento, cuando huíamos por nuestras vidas, los personajes, empleados y guardias, ninguno de ellos nos dijo ni una sola palabra, ninguno gritaba, ninguno nos decía que nos detuviéramos. Nada más que el sonido de nuestros pasos y a veces Guy que jadeaba. Incluso tras cruzar la puerta principal del parque, corrimos hasta el estacionamiento. El coche ya no estaba y nos quedamos ahí parados sin saber qué hacer. Seguimos caminando por la carretera varios kilómetros, deteniéndonos a recuperar el aliento. Seguimos hasta llegar a una pequeña gasolinera, donde Tim logró llamar a un taxi. Nos llevó de regreso al hotel donde nos hospedábamos, pagamos el viaje y cada quien regresó a su habitación. Finalmente, al día siguiente, recibimos una llamada de la recepción del hotel y bajamos. Había policías esperándonos, nos dijeron que nuestro auto había sido llevado al corralón y tuvimos que pagar la multa. No nos pidieron nada más y no nos molestamos en contarle a la policía lo que nos había pasado la noche anterior. Pero ahora, personas que no tienen ninguna razón para no creerme siguen haciéndolo. Entonces, ¿cómo podría hacerlo un hombre de la ley sin molestarlos? Con esto, pagamos la multa y nos fuimos a casa.
Durante todo el camino de regreso, nadie habló de lo que había pasado. No fue hasta 2 semanas después que busqué los números que recordaba. Simple curiosidad, supongo. Como saben, Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. La 1901 y la de al lado la 1205. Murió el 15 de diciembre de 1966. Ese era el código que el empleado ingresó para llevarnos al pasillo principal. Qué extraña coincidencia, me pregunté. ¿Todo lo que vimos es realmente real? Eso no lo sé. Quizá nuestra imaginación nos engañaba porque estábamos cansados. Eran como la 1 de la mañana cuando nos escapamos, así que era muy posible que fuera eso. Aún así, nunca lo voy a olvidar, y una cosa es segura, después de eso, nunca volví a Disney.